Muchas personas en estos tiempos se preguntan si en verdad existe una iglesia verdadera que es la verdadera iglesia de Cristo. Y la verdad de las cosas y lo que la Biblia nos dice es que sí existe una iglesia verdadera y que es la iglesia que es la puerta y la escalera para llegar al cielo a vivir eternamente con Dios. ¿Y cómo podemos descubrir o saber cuál es la iglesia verdadera del Señor Jesucristo y si en verdad existe todavía en estos tiempos? Si nosotros vamos a las Escrituras y vamos a Mateo capítulo 16, versículo 18, vemos cómo el Señor Jesucristo le dice a Pedro: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Señor Jesucristo le está diciendo al apóstol Pedro que él va a iniciar una iglesia y que él va a ser el encargado de abrir las puertas de la entrada al cielo y que por medio de él va a empezar su iglesia de Cristo, y le dice claramente que las puertas del Hades la van a querer destruir, dice, pero no van a poder destruirla. Y si no pueden destruirla, quiere decir que aún existe, porque nadie tiene el poder de destruir la iglesia del Señor. Entonces, eso, si vamos a la lógica, nos llegamos a la conclusión de que aún existe esa iglesia que inició en el primer siglo con la predicación del apóstol Pedro, la cual la encontramos en Hechos capítulo 2, en donde Pedro empieza su primer discurso, su primera predicación, y convence a los judíos de que el Señor Jesucristo es el Mesías, es el Cristo, y muchos creen en el apóstol Pedro, se bautizan, y así es como inicia la verdadera iglesia de Cristo en el primer siglo. Muchos piensan que ya desapareció. No ha desaparecido, porque si se desaparece, entonces no se cumple la escritura que dice: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Lo que quiere decir que hoy en día existe esa iglesia todavía. La iglesia de Cristo aún sigue caminando. Ahora, si nosotros también vamos a la carta de Gálatas en el capítulo 3:16, dice de esta manera: ahora bien, Dios hizo sus promesas a Abraham y a su descendencia. La escritura no habla de descendencias en plural, sino en singular. Dice: y a tu descendencia, la cual es Cristo. Ahorita en la actualidad existen muchas iglesias, muchas religiones, existen denominaciones por donde quiera. Y la verdad que la Biblia dice que todas ellas son falsas, que solamente una iglesia es la verdadera. Y esa es la iglesia de Cristo, la cual inició con el apóstol Pablo. Muchos piensan de que no, es que nomás con que amemos y con que creamos en Jesús y que con que pertenezcas a una iglesia, y no es cierto. O sea, existe una iglesia verdadera, la cual tiene la verdad, la cual tiene la sana doctrina, la cual es la puerta y la escalera para llegar al cielo. Y esta es la iglesia de Cristo, la cual en Gálatas claramente lo dice: ahora bien, Dios hizo sus promesas a Abraham y a su descendencia. Dice la escritura, no habla de descendencias, dice, no habla de muchas iglesias, sino en singular, dice, se refiere a una sola iglesia. ¿Y cuál es esa iglesia? Es la llamada iglesia de Cristo. También en la carta de los Tesalonicenses, el Señor mismo declara estas cosas por medio del apóstol. Dice: el Señor mismo vendrá de los cielos, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Si el Señor, cuando se fue de aquí, de este mundo, dejó bien claro y siguió anunciando por medio de sus apóstoles y sus predicadores que Él iba a regresar por su iglesia. Entonces, si el Señor estableció una iglesia y después dijo: después voy a venir por ella, quiere decir que esa iglesia existe, porque va a venir por ella. Si esa iglesia ya no existiera, entonces ¿qué caso tendría que Cristo regresara por segunda vez? Pero si Cristo va a regresar por segunda vez, está declarando: mi iglesia verdadera está todavía establecida en el mundo, para que todo aquel que cree en Cristo
se une a ella a través del bautismo y así ser añadido a la verdadera iglesia, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora, si usted quiere saber, oye, y cuál es esa iglesia tan mencionada que se anuncia en la Biblia y que la misma Biblia declara que existe todavía, pues es la iglesia conocida como la iglesia de Cristo. Estas iglesias existen en todas partes del mundo. En cualquier parte del mundo en que usted vaya, siempre hay una iglesia de Cristo cercana a usted. Cuando usted vea una iglesia que dice iglesia de Cristo, esas iglesias son las iglesias que verdaderamente pertenecen a la iglesia del Señor, la cual es singular, la cual no es plural, porque solamente lleva un reconocimiento que es la iglesia de Cristo. Porque nosotros como iglesia de Cristo, no crea que es como que un título o un nombre, sino que es una expresión de nosotros los cristianos, es una forma de declarar, de expresar, de que somos la iglesia de Cristo. Por eso es que afuera de nuestros edificios donde nos congregamos está la declaración iglesia de Cristo. Más que un nombre, es una expresión de que estamos declarando que somos la iglesia que inició en el primer siglo en la Biblia con el apóstol Pedro, al cual se le dio autoridad y se le dio las llaves para que iniciara esa iglesia. Y nosotros, así como los primeros cristianos declaraban que ellos eran la iglesia de Cristo, de la misma forma todos nosotros los que pertenecemos a las iglesias de Cristo estamos todavía declarando que somos la iglesia verdadera del Señor. Entonces, si vamos a la primera, si vamos a la carta de los Romanos, vemos que en el capítulo 16, versículo 16, los cristianos están haciendo esta expresión. Dice de esta manera, Romanos 16, 16. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Aquí ellos están expresando que ellos son parte de la iglesia de Cristo. Y así es como hasta el día de hoy se le conoce a la verdadera iglesia de Cristo. Así que, amado oyente o amigo que usted quiere ser salvo y quiere pertenecer y busca la verdad, si usted quiere venir a la verdad y ser verdaderamente salvo, usted tiene que buscar la iglesia de Cristo, la cual es la verdad, es la puerta y la escalera al cielo. Siempre hay una iglesia cercana en donde usted vive que es conocida como la iglesia de Cristo. Dios los bendiga y nos vemos muy pronto.